en Delphi, pues en el Pascal, tenemos aquí varias secciones. La primera sección es el nombre de la unidad. Dan de cuenta aquí es el nombre del archivo. Tenemos una parte que dice interfase. Aquí dentro de interfase hay varias secciones, que son las secciones de la declaración, donde estamos relacionando con otros archivos. Este es como el include del C. El include tú le metes archivos externos donde vas a jalar funciones. Pues aquí en Pascal pues tú pones uses y aquí pones los archivos externos donde vas a jalar pues, funciones, procedimientos, objetos, lo que sea. Después viene una sección de los tipos. Aquí es donde declaramos los tipos de datos. Y aquí estamos declarando una clase. Y la clase, recuerden que tiene varias secciones. Le puedes declarar pues, sus propiedades, que son los atributos. Le puedes declarar los métodos, que son procedimientos o funciones. Y aparte de esos métodos y a esos atributos les puedes dar un acceso. Puede ser privado, protegido o público. Esa parte, ¿sí la entienden? Es privado, esto solamente lo puede acceder la clase y sus hijos no lo pueden acceder. El público es que lo pueden acceder clases de fuera, de esa misma clase o las clases hijas. Y hay otro que es el protegido, que solamente lo puede acceder la clase y las hijas, pero de afuera no lo pueden acceder. Y después tenemos otra sección que es declaración de variables globales. Entonces aquí estamos, bueno, se declara en automático esta parte. Está declarando una variable que se llama igual que el módulo sin la U de unidad. La U se la asignamos por una convención de código que es la U de que va a ser una unidad y el nombre del módulo. Entonces aquí tiene una variable que se llama el nombre del módulo y es el tipo de la clase que está acá arriba. Entonces hasta ahí, ¿sí les queda claro la parte de interfase? Sí. Entonces abajo tenemos la parte de implementación, o sea la parte donde vamos a programar. Ahí vamos a implementar las partes del código que van a ser las funciones que están arriba. Aquí volvemos a repetir otra vez el uses, que es para incluir archivos externos, pero esos archivos externos solamente se van a ver dentro de la unidad, abajo de implementación. De arriba no lo van a poder ver. O sea que si tú quieres usar aquí, por ejemplo, el TObject, y si fuera una unidad que tiene el TObject y lo pones aquí, no la va a encontrar. Tienes que ponerla en el de acá arriba. Las de arriba es que lo pueden ver los que están aquí. Los que están ahí. Y los que están aquí, pues es las que van a poder ver de aquí para abajo, pero de arriba no lo pueden ver. Entonces yo le puse aquí varios métodos a la clase de mbase, que es donde está la pura base de datos. Está el evento de cuando se crea y el evento cuando se destruye el objeto. Vamos a ver cuando se crea. Vamos para abajo y aquí está cuando se crea. Lo único que hace es que crea un objeto para leer un archivo de configuración.ini. Y dentro de ese archivo de configuración.ini está la conexión a la base de datos y ya están sus las propiedades de la conexión de la base de datos, que son la ruta del archivo, la dirección IP, el protocolo que es FileViewer 3.0 y la contraseña. Y además tiene otra configuración de la ruta de los reportes. Está muy simple. Y la otra de destroy pues es al revés. Ahora en lugar de leer pues vas a escribir los valores que están ahorita allá en la memoria y ya se crea el archivo. Aquí se actualiza el archivo si ya existe o se escribe si no existe. Hasta aquí dudas de este módulo. Es muy simple. Entonces, vamos para atrás y pues tenemos otro módulo que es el main. El módulo main es donde está el menú. Aquí está el menú, que es está el menú. Bueno, hay dos menús, el menú de catálogos, el menú de operaciones. Y esos menús están conectados a uno que se llama acciones, o el de acciones main del principal. Entonces, en acciones es donde ustedes tienen que agregar las acciones para abrir las ventanas. Entonces en Delphi lo normal es que creas un menú, le das doble clic, te crea un evento y ahí le metes para crear la instancia del objeto y lo muestras, y ya que se cierre pues ya se libera el objeto. Pero como ese código es muy repetido, pues te queda un main gigante. Entonces, para que no te quede ese main super gigante, yo lo reduje a un solo método genérico, que es el de crear ventana. Entonces aquí en crear ventana lo que hace es convertir el nombre de la acción al nombre de la forma. O sea, si se llama action ventas,
te lo convierte a FRM Ventas. Ya con el nombre de FRM Ventas, buscas la clase de esa forma, con este Bit Component, busca la clase, y si ya está creado, pues simplemente lo muestra. Y si no está creado, pues ya creas la instancia, y ya la instancias y la muestras. Es lo que hace el método esto. A partir del nombre de la acción, la convierte en el nombre de forma, la instancia o la muestra si ya existe. Es lo que hace este método de crear ventana. Entonces este método de crear ventana se tiene que asignar a todas las acciones. Entonces hay un método aquí que automáticamente lo hace, que es la forma. Cuando se crea la forma, busca todos los componentes que hay en la forma, y cuando sea una acción, le asigna el método ese, un execute. Pues vas a abrir el action execute. Aquí está action execute, y lo que hace es crear la ventana y la muestra si ya existe, o la crea y la muestra si no existe. Y aparte le agregué aquí que mande llamar a la acción cerrar, actualizar, que es esta que está aquí, que lo que hace es checar si la ventana está activa, te muestra un botoncito en la esquina para cerrar. Le pone una X por aquí. Date cuenta que la X es esto, para que puedas cerrar la pestaña, ¿no? Y si no hay instancia, pues no se muestra el botón. Y cuando le das clic a la acción esa de cerrar, pues lo que hace es la pestaña activa, la libera y ya se cierra. Y aquí tiene otro evento. Cuando cierra la ventana, hace un ciclo para checar todas las pestañas que están abiertas y todas las cierra. Está muy simple el código de entender, es como pseudocódigo. Entonces aquí dudas de la pantalla principal. Si además entran al código, pues lo ven. Y ahí mismo te dice todo el código. No hay dudas de esa parte. Y pues con eso tenemos la parte principal del proyecto, que esto se crea en automático cuando abres el proyecto. No sé si entraron en la parte que dice proyecto, opciones, y donde hay forms. Ahí están las ventanas que se van a crear en automático, que son estas dos, la base y la main. Bueno, la base era la que se llamaba datos, pero la renombré a base porque ahora está la pura base de datos. Y lo que hice en estos nuevos cambios fue que ahora dividí todas las partes de componentes de acceso a datos que ustedes estaban poniendo, lo ponían todo en el mismo módulo de datos. Entonces eso ocasiona que cuando quieran actualizar los módulos de diferentes usuarios, pues va a ser un montón de conflictos. Entonces para que no pase eso, lo dividí. Entonces ahora ese se va a llamar base en lugar de datos, y ahora el de datos va a ser otra aparte que va a estar compartida en cada módulo. Entonces acá en compartidos tenemos ya la división. Entonces ahora tenemos el DM datos. Este es el que va a tener el client dataset, el dataset provider, la query y el data source. Y aparte puse otro que se llama DM detalles, que hereda de este, y aquí lo único que se hace es que se agregan los de los detalles. Pues, en lugar de tener una sola hilera de data source, client dataset provider y query, tiene dos, que es el del maestro y el del detalle. Y pues estos que también tienen código. Así tiene. Este código estaba en el otro, en el que antes se llamaba datos, y ahora se llama base. Entonces aquí tiene la parte donde al momento de que se crea el módulo hace un barrido de todos los componentes. Hagan de cuenta el de las acciones, que checa todas las acciones y le asigna el evento con execute. Lo que hace es que checa todos los componentes que sean, en lugar de TActor, como en el menú principal, checa todos los que sean client dataset, y a los que sean client dataset le va a asignar los eventos de cuando se crea un nuevo registro, de cuando después de que se haga un post. El post es cuando le hace la palomita en la barrita, o cuando le hace el botón guardar, y de cuando sea el delete, el evento en delete, asigna el mismo evento del post, que es para que se envíen los datos al servidor, a la base de datos. Y aparte abre el dataset. Si yo no pusiera este código, ustedes tendrían que programarlo para cada uno de los clientes dataset que vayan agregando. Entonces ya con esto ya queda genérico, queda generalizado para cualquier módulo que eres de ese, ya te lo va a configurar esas partes de código.
Y aquí arriba tenemos ya la configuración, bueno, lo que hace cada evento de estos tres que están aquí. Entonces, cuando creas un nuevo registro, pues lo que va a hacer es que va a cambiar el nombre del módulo de datos, que ustedes tienen que heredar para crear un nuevo módulo de datos, así como la forma. Tienen que poner el nombre de la tabla, para que ese nombre de la tabla se lo convierta y le asigne aquí el ID guión bajo y el nombre de la tabla, que es el nombre que le van a poner. Esto es el datamódulo. Por ejemplo, DM ventas. Entonces aquí lo que va a hacer es que va a poner ID guión bajo ventas y ya va a encontrar la llave primaria. Entonces aquí va a checar el dataset. O sea, tú cuando ejecutas el evento, en automático te envía el dataset que ejecutó el evento. Ya teniendo tú el dataset que ejecutó el evento, pues ya puedes revisar. Si tiene asignado el dataset fiel, quiere decir que es un maestro. Perdón, quiere decir que es un detalle, porque le asignaste el dataset fiel que viene en el dataset maestro. Bueno, entonces en caso de que sea un detalle, lo que vas a hacer es que la llave del maestro, pues ya tienes el nombre. Entonces, por ejemplo, va a ser ID ventas. Entonces, con el nombre ID ventas, al campo del dataset detalle, le vas a asignar la llave primaria que tiene el dataset maestro. Entonces, aquí tenemos el dataset fiel, que es el maestro, y pues jalamos el dataset de ese dataset maestro. Le jalamos el nombre de la llave que ya la tiene asignada, ya tiene asignada la clave primaria. Esta clave primaria se la asignamos al detalle, para que cada vez que agregamos un registro de detalle tenga asignada la llave del maestro. Y ahora renombramos el nombre que teníamos ID de ventas, igual le asignamos guión bajo datos. Entonces ya con eso ya tenemos la llave primaria del detalle. Esta es la llave primaria del maestro, que viene siendo una secundaria en el detalle, está relacionado con la maestra, con toda la maestra. Entonces, como ya le cambiamos aquí, si es detalle, ya le vamos a asignar el dataset, la llave primaria, un get ID, que lo que hace es generar una clave de un git. Pues un git siempre es diferente para todos los valores que se generan. Entonces, en resumen, aquí lo que hace es que cuando sea un nuevo registro de una tabla detalle, lo va a concatenar con datos y ya le va a asignar el valor de llave primaria con un git. Y aparte le va a asignar la llave secundaria de la tabla maestra para que no quede vacía. Y en caso de que no sea un detalle, pues se va a asignar el nombre de la maestra y ya directamente se le va a asignar un valor a la tabla maestra. O tabla de catálogo, pues la tabla única, que no está relacionada. Y este es el que genera el git. Y en el post es algo parecido. Aquí checas si es una tabla de detalle. Si es tabla de detalle, simplemente la cambias a modo edición. No haces post, porque si no genera un error de que se cerró el dataset o algo así. Entonces simplemente la pones en modo edición. Y si en caso contrario no es detalle, pues es maestra. Les haces una update days, que lo que hace eso es que manda los cambios para que se guarden en las tablas de la base de datos. Y pues esto es lo que tiene esto. Pues este lo tienen que heredar ustedes. Y ahí van a agregar sus... Bueno, ya no los tienen que agregar porque ya están agregados estos 4. Simplemente los tienen que configurar con el SQL a su tabla maestra. Y el detalle, pues sí no tiene código porque simplemente hereda del time datos y le asignamos otros 4 componentes que son iguales, más que ahora en lugar de llamarse datos se llaman detalles. Y aquí sería que usted lo abra en diseño y le pone la consulta SQL a la tabla de bajo datos y pues hacer las conexiones. Y tenemos la forma catálogo. La forma catálogo, esta tiene todo el código para que se guarden los datos, se consulten, se editen. Y para ello, pues lo primero que se ejecuta siempre es el create. Y aquí lo que está haciendo es que en el create cambiamos el tab activo para que sea la página de listado, que es donde está el grid. Y en base al nombre de la forma, creamos una cadena que
ahora tenga el nombre del data módulo, el data módulo que heredamos del DM data, el cual pusimos DM ventas. Entonces este se llama FRM ventas, le va a cambiar a DM ventas. Y aquí tenemos un método de crear datos que es igual que cuando se crea ventana. Entonces aquí en lugar de crear un for, va a crear un data módulo. Entonces ese está abajo. Aquí está. Entonces, crear datos, recibe el nombre del data módulo. Si es DM ventas, pues aquí te va a crear una clase DM ventas. Y en caso de que exista, pues le va a regresar el result. Y si no existe, pues la va a crear. Se hagan de cuenta que es como el crear ventana, pero en lugar de crear una ventana, te crea un data módulo con el mismo nombre que la forma renombrado de FRM a DM. Por ejemplo, si es FRM ventas, te lo va a renombrar a DM ventas y ya te va a regresar la instancia. Ya que tienes la instancia, el data módulo ese que creaste, ya sabes que tienes el data source datos. Como ya existe ese data source datos, pues lo asignas a todos los eventos de cuando cancelas, eliminas, creas nuevo, guardas, y en el grid, que está el grid, en el listado. ¿Tienen dudas? A ver, explícame lo que les acabo de decir. Explícame lo que les acabo de decir. Lo que vamos a hacer es cambiar el último. Que si, pues ya no lo vamos a cambiar porque ya está incluido. Lo que entendí. ¿Y qué es lo que vas a hacer antes de cambiar? ¿Estás poniendo atención? Les decía que ustedes tienen que heredar la forma de catálogo para crear el módulo que les tocó, y aparte ahora tienen que heredar el DM datos para crear el módulo de datos de la tabla que les tocó. O sea, va a quedar separado para que no quede todo junto en un solo data módulo, para que a la hora de que ustedes suban su módulo en el kit lo puedan compartir con los demás y no aparezcan tantos conflictos. Y otros eventos que están es que cuando destruyes, aquí lo que hace es que va a destruir también el data módulo que se creó con el create. Aquí está el Olivera y yo lo destruí. Y este DM data es una variable que está declarada acá en privado, pues solamente la puede acceder de la clase esta, nadie más la puede acceder. Pues tenemos un evento cuando se crea un informe, que aquí lo que hace es cambiar el nombre de la forma. Si es FRM ventas, y tenemos un reporte que se llama ventas.rpt, pues simplemente lo va a cambiar el FRM por ventas.rpt y te va a abrir el reporte. Mostrar reporte está en el DM base. Vamos al DM base. Lo que hace es ejecutar mostrar reporte. Aquí lo que hace es renombrar el dataset al nombre del reporte. Lo que se llama CDS ventas lo va a renombrar a ventas.rep y aquí le asigna la extensión. Y al reporte pues, le va a mandar el parámetro de la llave primaria, que sería id-ventas. Y ya te va a abrir el reporte. Este serviría solamente para abrir reportes que se llamen igual que el módulo. Y otro que tenemos es el DM operación, que lo que hace es heredar del catálogo, y la única diferencia es que se le agregó el grid adentro de la pestaña de información general. Entonces tiene un grid y de esa de la barrita que tiene los para más, menos, editar. Navigator se llama. Ahí están los botones para que el detalle le agregues detalles o le elimines detalles o le edites los detalles. Igual, pues todos los archivos de Pascal pues tienen la misma estructura, que tienes el nombre de la unidad, que es el nombre del archivo, la sección interfase, que tiene la sección del user, donde dejar los archivos externos, donde están los tipos de datos, que son las clases, declaración de clases, que la clase tiene su sección privada, sección pública o protegida, y sección de variables. Y abajo está la implementación, donde aquí abajo implementas el código de las funciones que hayas puesto acá arriba.
simple. Y con eso ya está todo explicado, todo lo del módulo, el módulo base, pues. Entonces, ya viendo los grandes rasgos, pues ustedes lo que van a hacer es simplemente bajar el proyecto por ejemplo la máquina virtual que ya les hice, ya tiene todo configurado, y lo que van a hacer es que van a heredar el DM Data, si les tocó de una sola tabla, lo van a heredar y ya van a crear su DM que les tocó, su familia. Se lo tienen que renovar igual que la tabla, que sacaron para ahí una tabla que se llama así, familias. Que se llama familias. Lo que van a hacer ustedes es heredar el DM Data, le van a renombrar a DM y el nombre de la tabla. Y ya con eso te va a encontrar en familias, y aparte también te va a encontrar la llave primaria que es de guión bajo familias. Es importante el nombre que se llama igual que la tabla, para que te encuentre la llave primaria y que te encuentre la tabla. Igual el mayúsculo acá. Parece que sea esta mayúscula y las demás en minúscula, que sería el estándar de nombrado en Pascal, que es el camel case. Que pone la primera mayúscula de cada palabra que esté mezclada. Y si es un maestro de detalle, por ejemplo, si es ingresos, igual al DM Data tienes que heredar el DM detalles. Le vas a heredar y lo vas a renombrar a DM y el nombre de la tabla. Eso. Entonces con eso en el código, entonces con eso te va a encontrar la tabla de ingresos, te va a encontrar la tabla ingresos bajo datos. Te va a encontrar la llave primaria de ingresos, que es ID bajo ingresos. Te va a encontrar la llave primaria de la tabla ingresos bajo datos. ¿Se entiende eso? Si te tocó un maestro de detalle, eras del DM detalle. Si te tocó un catálogo de una sola tabla, pues eras del DM data. Y ya que le heredes, lo tienes que conectar al DM base. Entonces aquí le tienes que poner lo que quieras, donde está el unit, o le das en el file, use unit, y él le das el DM base para que te encuentre la conexión. Y ya le conectas a los componentes de aquí la conexión de la base de datos. Igual lo tienes que conectar a esto. Y después en presentación, si te tocó de una sola tabla, tienes que le dar el FRM catálogo. Lo vas a heredar y ya vas a ponerle FRM familias. Si es una sola tabla. Y lo tienes que conectar a esto, que le tienes que poner el file, use unit, el DM familias, para que te jale los datos que tienes aquí, pues, donde vas a configurar los SQL, ejemplo, sale el asterisco con familias en el query. Y si es de DM detalles, pues aquí vas a heredar el que dice FRM operaciones. Entonces el FRM operaciones ya tiene esto mismo, porque le está heredando, pues está heredando de esto. Ya tiene todo lo que tiene y aparte más tiene en la pestaña que dice datos generales, tiene una tabla y un DB Navigator. Entonces aquí lo vas a heredar y ya le vas a poner el nombre que tocó, por ejemplo sería FRM ingresos. Y lo vas a conectar al data módulo ingresos, y aquí pues ya le vas a conectar los componentes, vas a crear los componentes FDIS, el combo DB, el combo box.
bits, checkboxes, o sea, lo que sea, son DB. ¿Dudas? Es prácticamente puro configurar, conectar componentes, lo que tienen que hacer, ni siquiera tienen que programar. Pues ya no tienen pretextos de que no funciona, ya les puse la máquina virtual. Ya les puse el estándar, ¿por qué se debe nombrar así? Que así está el código programado para que simplemente renombre y te encuentren las tablas. Pues ya tienen las tablas, ni siquiera tienen que diseñar las tablas ustedes. O sea que le estoy diciendo, háganlo ya. Chingada madre. Vamos a trabajar. Ya les dije que el 200% de hecho y este tiene que hacer un 10%. Y el otro compañero que tenga el otro 10%. No entiendo qué pasa. Simplemente cuando les interesa la cámara, no vienen a sentarse y contar a las 100. Esa, no sé. ¿Cuándo es el video, Neto? Esto se va a hacer para los de esa gestión. Es del Sprint 3. Y bueno, y los que les toque el Sprint 3 y 4 que hayan elegido esa gestión, pues es lo mismo que tengan a hacer. ¿Puedo cambiar sale mejor en las redes sociales. Ya sé, porque ya sabemos cómo. Ya sabemos. Bueno, la cámara sabe cómo. El asunto ahí es que puedes repetir módulos y todo eso. No, pero faltaron algunos módulos, no todos están asignados. Es que todos van a querer, Todos van a querer hacerlo ahí, va. así que de una vez, elige. ¿Lo está descargando también? Para poderlo integrar, todos los módulos. Ahí el asunto es la creación del módulo y el clon del repositorio. Y organizarse en el equipo, porque van a ser 3 trabajando en un solo módulo. Van a hacer Sprint 3 de estos. 4, ¿no? De hecho. Ah, somos 4. Se me hace que sí. En mi equipo somos 4. Ah, sí, sí. Pero ya que no va a... O sea, que este también hizo con el Yo puedo instalar esa máquina virtual con el Parallels aquí. O a lo mejor sí. Es un BDI. Agarra BDI. No sé. A ver, Y en el DM Data, cuando ¿se lo pasaste aquí? queramos integrarlos, pues va a marcar un montón de conflictos porque ¿Tienes tu Windows 7?